Saludos, ¿cómo están? Hoy voy a compartir con ustedes otro tutorial de funciones cuadráticas que tiene como objetivos graficar una función cuadrática usando sus vértices, ejes de simetría e intersecciones y también identificar el vértice y el eje de simetría de una función cuadrática. Veamos. Ya nosotros sabemos que una función cuadrática es un polinomio dado de esta forma, donde A, B y C son números reales y A no puede ser cero. Lo primero que nosotros vamos a ver es identificar si el valor de A es positivo, lo que nos indica que la gráfica de esta función cuadrática es una parábola que abre hacia arriba y cuyo punto mínimo es el vértice. Es decir, la parábola alcanza un punto mínimo y ese punto mínimo es el vértice. En caso de que A sea un número menor que cero, eso implica que la parábola abre hacia abajo y la misma obtiene un punto máximo que sería el vértice. Ahora bien, ¿cómo nosotros determinamos la coordenada de vértice? El vértice lo vamos a representar por la letra V, la coordenada en X la vamos a representar por H y la coordenada en Y la vamos a representar por K. El valor de H lo podemos obtener con la expresión de menos B dividido entre 2A. Recuerden quién es B, que es el coeficiente de X, y A es el coeficiente principal. Para obtener el valor en K, simplemente vamos a reemplazar en la función que me den el valor de H que ya he conocido en esta parte. Para encontrar el eje de simetría, que es una recta vertical, simplemente esa ecuación está dada por X igualada a el valor que obtuvimos en la parte anterior de H. Es decir, X igual a H va a ser la recta vertical que representa el eje de simetría. Para nosotros obtener lo que es las intersecciones o los cortes con los ejes de esta función cuadrática, lo que vamos a hacer, en el caso del corte con el eje X, vamos a tomar y igual a 0. Si en esta expresión tomamos y igual a 0, produce esta ecuación, que es una ecuación cuadrática. En este caso, nosotros tenemos que resolver esa ecuación cuadrática. Ya hemos tratado diversos métodos y técnicas de cómo resolver una ecuación cuadrática. Las soluciones de la ecuación cuadrática van a depender del valor de discriminante. Recuerden que la expresión b cuadrado menos 4ac se llama discriminante. Si el discriminante es mayor que 0, nos dice que la gráfica de esa función va a tener dos intersecciones con el eje X, donde cada una de esas intersecciones va a tener coordenada en X de las soluciones de la ecuación. Ahora, si el discriminante es 0, significa que la gráfica solamente va a cortar el eje X en un solo punto. Y si el discriminante es menor que 0, nos dice que las soluciones de esta ecuación cuadrática no son reales, sino complejas. Y esto gráficamente se puede ver de que la parábola no va a cortar el eje X. Es decir, la gráfica en ningún punto va a cortar el eje X. En el caso de nosotros encontrar el corte con el eje Y, simplemente vamos a hacer a X igual a 0. Si en esta expresión que está ahí, nosotros reemplazamos X igual a 0, vamos a ver que tanto el término de X cuadrado y el de BX se van a anular, porque X vale 0, y solamente nos va a quedar el valor de C, que es el término independiente, que no depende de X. Y de esta manera vamos a tener el punto del corte con el eje Y, que su coordenada en X es 0, porque al inicio hicimos a X igual a 0 y Y es igual a C, que se obtiene de reemplazarlo en la función dada. Ya
ya tenemos las herramientas necesarias para nosotros graficar una función y nos están pidiendo que encuentre el vértice y el eje de simetría. Lo que vamos a seguir es la misma secuencia que ya hemos visto en este video, observando que el valor de A es positivo 2. Como es positivo, sabemos que la gráfica de esa parábola abre hacia arriba. El valor de B vale 8 y el valor de C vale 5. Vamos a determinar la coordenada del vértice. Recuerden que para encontrar la coordenada del vértice tenemos una expresión para h, donde h es el valor de b multiplicado por menos 1, que es menos 8, dividido entre 2 veces el valor de a, que en este caso a es 2. Simplificando tenemos menos 8 y 2 por 2 es 4, sería menos 8 entre 4. Para encontrar el valor de k, este resultado que hemos obtenido de que lo vamos a reemplazar en esta expresión. Donde quiera que está x, vamos a poner negativo 2. Realizando esto, ahora vamos a simplificar y desarrollar la potencia. Aquí tenemos que menos 2 a la 2 es 4 y 8 por negativo 2 es negativo 16. Simplificando tenemos que 4 por 2 es 8 y negativo 16 más 5 es negativo 11. Y 8 menos 11 es negativo 3. Y ya conocemos el valor de h y el valor de k. Entonces el vértice es el punto negativo 2, negativo 3. Para encontrar el eje de simetría, simplemente vamos a tener la recta vertical x igual a negativo 2. Recuerden que ya le había dicho que el eje de simetría es x igual a h, pero h ya conocemos su valor, que es negativo 2. Para determinar los puntos donde la gráfica corta con cada uno de los ejes, en el caso del eje x, tomamos y igual a 0 en esta expresión. Recuerden que f de x y y representan los mismos valores. Si en esta expresión que está ahí, donde está f de x, pongo 0, tenemos esta expresión. Ahora, ¿qué es esta expresión? Esta es una ecuación cuadrática. Ya conocemos diversas técnicas. En este caso, voy a utilizar la fórmula general. Debemos saber cuál es el valor de A, el valor de B y el valor de C. Sustituyendo en esta ecuación, tenemos la siguiente expresión. Desarrollando la cantidad subradical que está dentro de radical, tenemos que 8 al cuadrado es 64, menos 4 por 2, 8 por 5, 40, dividido entre 2 por 2, que es 4. Haciendo esta resta de 64 menos 40, tenemos que x igual a menos 8 más o menos 24 dividido entre 4. ¿Qué vamos a hacer ahora? Observen, tenemos dos signos, uno positivo y otro negativo. Vamos a separar cada uno de esos signos. Para el signo positivo tenemos negativo 8 más la raíz de 24 entre 4, que aproximadamente eso es negativo 0.7. Para el caso del signo negativo tenemos negativo 8 menos raíz de 24 entre 4 y aproximadamente nos da negativo 3.2. Ahora bien, ya nosotros hemos resuelto la ecuación cuadrática. ¿Cuáles son esos puntos donde esta gráfica corta el eje X? Bien, vamos a llamar el punto P sub 0 y vamos a tomar la primera solución, que en este caso es negativo 0.7, 0. ¿Por qué 0? Porque al inicio tomamos y igual a 0. Y el segundo punto donde va a cortar con el eje X es la segunda solución de la ecuación cuadrática, que es negativo 3.2, también 0, porque Y lo hemos tomado como 0. Para el caso del corte con el eje Y, se toma x igual a 0. Y x igual a 0 lo vamos a reemplazar en esta ecuación o en esta función.
más bien. Y tenemos que f de 0 es igual a 2 por 0 al cuadrado más 8 por 0. 0 al cuadrado es 0 por 2 es 0 y 8 por 0 es 0. Y simplemente nos va a quedar el término que no tiene x, es decir, el término independiente. Y ya tenemos otro punto, que lo he denominado P sub 3, que es 0 en x y 5 en y. Bien, entonces ya tenemos todos los puntos necesarios para nosotros graficar esta función cuadrática. Ahora vamos a graficar cada uno de esos puntos en el plano cartesiano. Bien, aquí tenemos el plano cartesiano y de inmediato vamos a graficar cada uno de los puntos. Vamos a graficar el vértice, que es negativo 2, negativo 3, el punto P sub 0, que es el primer corte con el eje X, que es negativo 0.7,0, que es el punto negativo 3.2,0. También voy a graficar el punto donde la gráfica cortará el eje Y. Y también voy a graficar el eje de simetría, que es la recta X igual a negativo 2, que es una recta vertical. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a unir cada uno de esos puntos mediante una curva suave. La función, la gráfica quedaría de esta forma, donde esta función que está aquí es la que hemos graficado, que es 2x cuadrado más 8x más 5. Y de esta manera hemos terminado este tutorial. Espero que le haya sido de mucha ayuda.